Entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para los que no me conocen, soy Bárbara. Ya les había dado de que una clase. La clase de hoy justo es un poco rápida, es la estructura de un manuscrito publicable. Son cosas que ya también habíamos visto. La clase que entra, la del jueves, no me acuerdo ni en qué día es, pero la del jueves que entra es cómo redactar un artículo. Y justo esta clase solo vamos a ver puntos importantes de la estructura, ¿sí? O sea, de lo que tiene que llevar, cuáles son las partes importantes del artículo. Y la siguiente clase vamos a ver con Jerry cómo se redacta, ¿sí? También, pues hay que tener paréntesis con esto porque muchas veces nosotros cuando hacemos los artículos lo queremos poner en la revista. Entonces, para enviarlo a cierta revista te piden como ciertos requisitos específicos que tenemos que indagar en esa revista, cuáles son esos como datos específicos que te pide. Entonces, vamos a dar las generalidades y al final les voy a decir más o menos cómo ustedes pueden meterse a las revistas donde quieren publicar y saber dónde picarle para ver y desplegar toda la información para saber qué es lo que requiere esa revista específica. Pero bueno, como introducción, pequeñísima, antes de empezar la clase me gustaría de que felicitarlos a todos. Todos estamos aquí en este mismo barco y solo les quiero decir que, vamos en buen camino. Me incluyo porque también estoy, luchando por una especialidad y algún día ser adscrita y estar en un hospital y curar gente. Entonces, muchas veces tenemos que sacrificar cosas, ustedes más que nadie lo sabe. Sé que es un camino muy difícil y a veces muy pesado, pero vamos en buen camino. Solamente hay que confiar en nosotros, en nuestras capacidades y pues echarle las ganas, ¿no? O sea, porque pues ya estamos aquí. En realidad no sé en qué semestre vayan, pero solo sepan que van bien. Es un camino muy largo. O sea, nosotros estamos en el servicio social. Nunca me imaginé yo primer semestre ya estar en el servicio y dándole clases de que, pues, estudiantes, pero créanme que lo vamos a lograr todos y espero algún día, pues, decir que, pues, somos colegas en algún hospital. Y pues nada más recordar que la medicina no es solo un conocimiento, es presencia, escucha y humanidad en su forma más pura. Feliz Día del Médico. Y ya sin más por el momento, ahora sí ya vamos a iniciar la clase. Solo era por el día y no hay que dejar pasar como cosas. Bueno, entonces, hoy vamos a ver la estructura de un manuscrito publicable. Les puse una frase que tiene, pues, muy cierto, que dice más del 30% de los artículos enviados a revistas son rechazados por fallas formales o en cosas como muy simples, como el título, resumen o métodos. Entonces, en esta clase vamos a ver eso. No cambia. Vamos a ver el título, resumen, introducción, métodos, resultados, discusión, referencias. Y también vamos a ver una parte del estilo científico versus el estilo coloquial y las recomendaciones de redacción. Como les comento, es como solamente ver la estructura, qué es lo que pide ciertas revistas para nosotros poderla publicar en ella. Y en la siguiente clase, ahora sí vamos a ver como tal la redacción, ¿sí? O sea, de que cómo vamos a redactar nosotros ese artículo. Entonces, los objetivos de la clase es conocer la estructura del manuscrito publicable, diferenciar entre el estilo científico y el estilo coloquial en la redacción académica, identificar los errores más comunes en la estructura científica y aprender estrategias para evitarlos, y fortalecer las habilidades de redacción clara, objetiva y precisa para publicaciones científicas. Entonces, la mayoría de las revistas científicas son muchas, pero vamos a globalizar, porque se utiliza como un formato estándar conocido como IMRID, que por sus siglas son Introducción, Métodos, Resultados y Discusión. Creo que a eso todos nos queda muy claro.
pero hay revistas que le meten otro tipo de cosas que, ok, está válido. Pero globalizando, esto es lo que se requiere para una revista científica y es en lo que nos vamos a basar. El título, empezando por eso. Muchas veces es como, pero puede ser como para algunos lo más complicado porque ni sabes dónde iniciar de cómo hacer un título. Entonces, lo primero es que hay que saber que esto lo leen los revisores y los lectores como primera instancia. O sea, si tu título está mal, se escucha mal o lo tienes de que redactado mal, no está claro, ese artículo que vayas a mandar a cierta revista te lo van a rechazar sí o sí. Entonces, tiene que ser claro, breve y específico. Pero no simplemente por ser breve vas a omitir cosas que pueden estar dentro del título. Yo hablo de brevedad, como por ejemplo en esta imagen que les puse de este artículo, si se fijan, es muy breve el título, pero si se requiere que haya más, sí se pueden utilizar hasta dos renglones de ello, ¿sí? Debe reflejar el contenido central del estudio y debe evitar frases vagas o demasiado técnicas. Este es un ejemplo de un título que es bueno y otro es malo. Uno dice, operamos cavernomas cerebrales y vimos cómo les fue a los pacientes después de la cirugía. Si se fijan, para mí este título es como un mensaje literal así como, ay, pues de Watts, de que operamos cavernomas cerebrales y bueno, o sea, vimos cómo le fue a los pacientes en cirugía. Si se fijan, está como muy vano, o sea, no te dice exactamente como no te atrae el título. Está demasiado X, por así decirlo. Y a diferencia de este título que dice Resultados quirúrgicos en pacientes con cavernomas cerebrales. Análisis comparativo entre resección microquirúrgica y resección guiada por electrocorticografía intraoperatoria. Si se fijan, es muy diferente, o sea, a decir simplemente lo que es, muy vano, a lo que de verdad queremos que el lector con simplemente leer el título sepa que de eso se va a tratar el título, ¿sí? Y hablando un poco del abstract, del resumen, este generalmente tiene como cosas muy simplificadas. Este resumen nada más quiere saber de qué se trata. No tenemos que poner ni más ni menos. Y también esto depende de ciertas revistas. Por ejemplo, hay ciertas revistas que dicen que tiene que llevar de 150 a 300 palabras, más o menos, dependiendo. Y tiene que tener la introducción, métodos, resultados y conclusión. No tiene que ser como los párrafos grandes, simplemente con que en un párrafo digas por qué y para qué estás leyendo este artículo o de qué se trata, ya con eso. Y justo también aquí en el abstract evita citas y abreviaturas que son innecesarias. Si se fijan en este mismo artículo que les puse primero el ejemplo también tiene su resumen que simplifica muy bien de lo que quiere tratar el artículo. En la bibliografía que les pasamos también vienen algunas guías donde pueden indagar más, o sea, de que a profundidad, qué es lo que requiere, pero prácticamente es esto. Entonces, aquí les hice una pequeña guía de cómo pueden hacer ustedes su propio abstract. Lo primero es ver el título, que sea breve y claro. Debe captar la atención y resumir el tema central. Igual evita frases muy largas o rebuscadas. Tiene que tener introducción de una a dos frases que plantee el contexto. Justo esto es lo que les estaba diciendo. O sea, la justificación solamente tiene que ser muy corta y saber como el tema principal, de qué se va a estar hablando en el artículo. Explica por qué es importante el tema y el objetivo también es una oración que indique que busca, que analice o que quiera demostrar. Igual la metodología, esto depende. Muchas veces sí aplica y otras veces no aplica, dependiendo de la revista, de los requisitos que quiere.
pero lo que sí, que sí, que sí, que sí, tiene que tener los resultados. Este se presenta en una o dos frases y si no tienes resultados puedes mencionar lo que se espera mostrar. Pero muchas veces sí los artículos ya traen un pequeño resumen de lo que va a ser de todo el desarrollo del artículo, el resultado de ese. Y la conclusión que señala la idea más importante, impacto, utilidad o aprobación del trabajo. Y las keywords. Esto depende muchísimo. Unas revistas dicen que tienen que ser de 3 a 5 y otras revistas tienen que ser creo que Neurosurgery tiene que tener de 5 a 7. Pero ahorita cuando abramos las páginas aquí en internet, vemos cuántas tiene que tener y cómo tenemos que ver qué es lo que requiere cada revista. Y este es un ejemplo de ello. De las keywords, aquí solamente tiene 4, pero a lo mejor porque esa revista solamente le pidieron 4. Es a lo que voy. O sea, dependiendo de la revista que queremos publicar, es de los requerimientos que nosotros le vamos a poner a nuestro artículo. En cuanto a la introducción, esta va a responder tres preguntas que son fundamentales. ¿Qué se sabe? ¿Qué falta por saber? ¿Y qué se hizo para responderlo? Cuando pongamos la introducción justo en nuestro artículo, tenemos que tener en cuenta estas tres preguntas sí o sí. Y cuando terminamos el título, hay que preguntarnos, dentro de de nuestra introducción, ¿se respondieron preguntas? Y así sabremos si hicimos una buena introducción o no. Entonces, presenta el problema de investigación, tiene una breve revisión de la literatura previa y justifica la relevancia y plantea el objetivo de ella. Dependiendo de esto, todo del tema que ustedes vayan a elegir o incluso para trabajar juntos en esto de neurogénesis, ya con el doctor Moreno, si vamos a hacer un proyecto en un futuro con ustedes, ya cuando terminamos las clases, pues a ver qué tema va a ser y pues aplicar todo esto en ello. La estructura, el contenido, los antecedentes, una breve revisión de la literatura relevante, lo que plantea el problema y la justificación, el objetivo del estudio o hipótesis y como consejo, em, evitar hacer una mini revisión bibliográfica, pero como plasmarlo en esa introducción. Debe ser breve y directa. Y en cuanto a los métodos, esta sección debe ser tan clara que otro investigador pueda reproducir su estudio. Muchas veces ese es el error que hay en los artículos, que en los métodos, por ejemplo, yo tengo un normograma que te predice la sobrevida de los pacientes con metástasis a 6 a 12 meses. Pero yo de este normograma que estoy sacando en el instituto, aquí con el doctor Sergio, lo agarramos de otro normograma que ya está publicado. Y lo que quiero yo, bueno, lo que queremos en el instituto es validarlo, pero en los pacientes de aquí del instituto, porque ese normograma que hicieron de estimación de supervivencia a 6 y a 12 meses se hizo en otro lado. Y lo que queremos aquí es que si ese normograma funcionó con ellos, queremos ver si con nuestros pacientes en nuestra población también funcionó. Entonces, cuando yo esté haciendo la redacción de ese tengo que aclarar que otro investigador pueda reproducir ese estudio. Es a lo que voy y es como a lo que se centra esto de los métodos. Por eso nos tiene que tener como quedar claro esto. Entonces, de los métodos, creo que también esto ya lo vimos en clases pasadas. ¿Qué tipo de estudio va a ser? El diseño de estudio, la población y criterios de inclusión y exclusión, que esto también ya lo vimos. Fue lo que les dije en la clase anterior. ¿Qué pacientes vamos a incluir a los protocolos? ¿Cuáles no? Si se aceptan, no se aceptan, por qué no se aceptaron, por qué sí se aceptaron. Entonces, pues como les digo, esto ya es como un resumen de todo de la clase pasada. Para los que estuvieron saben de lo que estoy hablando. Y pues igual, procedimientos, técnicas, instrumentos, si se utilizó una calculadora o no, si se utilizó otro método o no, tener un plan estadístico, suficiente detalle para
posible. Y pues el error común, como les digo, es omitir detalles o describir mal la metodología, lo que hace que sea pues irreproducible el estudio prácticamente. Y bueno, dentro de los resultados tienen que ser claros, objetivos y también tenemos que utilizar tanto tablas como gráficas que sean como para resumir los datos. Y pues tener los principales resultados, tener una forma clara y sencilla y no se excluyen aquí las citas. Tenemos que incluir los esquemas, tablas, imágenes, figuras y pues darle un orden a esta metodología. Y también esto depende mucho para las referencias bibliográficas, pero muchas veces, en la mayoría de los casos, se utiliza Vancouver o APA, cualquiera de las dos, pero más el estilo Vancouver, y solo incluir las más relevantes y actuales. Muchas veces, cuando nosotros queremos poner los artículos, algunas mínimo, mínima cantidad de referencias que tú puedes poner. Hay algunas que te dicen mínimo 30 referencias, mínimo 20 o no importa cuántas referencias sean, pero que sean más de 40. Hay algunos que te dicen hasta más de 100. Entonces, por eso es bueno hacer una buena recopilación de la bibliografía para después en las referencias ponerla. Creo que igual esto del estilo Vancouver y APA, todos lo podemos utilizar. Igual ya hay hasta páginas en internet donde hazme de qué estilo APA o de que incluso en chat, dame esta referencia de que en APA. Que bueno, es un poco flojo de nuestra parte, pero igual, o sea, tener en cuenta que pues hay que hacerlo bien en eso. Y bueno, dependiendo de qué sea o qué vayamos, qué vamos a publicar, es las referencias que vamos a poner. Por ejemplo, en un ensayo clínico o opcional o experimental, más o menos son entre 20 y 50. En una revisión narrativa, más o menos entre 40 y 100. Y en un metaanálisis, más de 100 citas. Si se fijan, pues son un buen. O sea, en este artículo de aquí, si se fijan, son 48, pusieron. Y justo si queremos hacer un reporte de caso, más o menos entre 10 o 20 preguntas. Pero bueno, antes de comenzar la parte de Jules, solamente me gustaría que vieran, yo ya tengo aquí abiertas algunas páginas que son de revistas. Esta página es de epilepsia, es la revista de epilepsia. Nosotros para saber qué requiere la revista de epilepsia de las especificaciones para poder yo meter este artículo que tengo a esta revista específica, me voy aquí donde dice publicar, guía de autores y me sale esta página. Le van bajando, si se fijan, es un buen. O sea, real, vean, muchísimo. El chiste aquí no es que leamos todo. Si quieren ahorita en sus compus, métanse a alguna revista o métanse a esta revista para que hagan el ejercicio y sepan dónde van a ser las referencias que nosotros vamos a tener. Esto es de leer, o sea, leer, leer, leer cuidadosamente qué es lo que quiere esta revista específica. Si nos vamos a autores, te pide cómo vas a poner los autores en el artículo. Si nos bajamos más, quiero que vean los de las keywords, porque por ejemplo, esta revista de epilepsia te pide, miren, aquí está el título, o sea, lo que te especifica de cómo sea el título, el abstract también, miren, keywords. Nos vamos a las keywords y aquí te dice que tiene que tener de 1 a 7, ¿sí? Pero depende de la revista totalmente. Por eso les digo que dependiendo de la revista, em, es lo que vamos a poner en nuestro artículo. O si ya tenemos un artículo y la queremos poner, pues adaptarlo, simplemente eso. Y hay algunas revistas que te piden como referencias, o sea, las que tú quieras, pero ya si quieren en su casita o más al rato, pues se pueden poner a leer cuáles son las especificaciones de todo, porque de verdad es mucho. O sea, vean, o sea, y sigue, o sea, de verdad es demasiado. Tengo abierta otra revista, esta es World Neurosurgery, y aquí lo que te pide, por ejemplo, también quiero que vean las keywords. Creo que esta te pide.
igual 1 a 7, no estoy tan segura, pero sí, miren, keywords de 1 a 7. Y dependiendo. O sea, aquí el punto es a qué revista quiero enviar ese artículo, cómo va a ser la estructura del artículo que quiere esa revista y adaptarlo totalmente. Y ya teniendo eso en cuenta, ahora sí, vamos a hacer pues toda la estructura, ver cómo se redacta. Justo esta es como la estructura general de todo. La redacción del artículo publicable, lo vamos a ver muy detallado porque también es un tema muy largo, la clase que entra. Entonces, para que vayamos en sintonía con esto de las clases, Ok. sí, ya. Bueno, vamos a ver ahora, dentro de la estructura de un manuscrito publicable, ahora nos vamos a enfocar en la parte de la redacción, del estilo científico versus coloquial y cuáles son como los errores más comunes que suelen tener, pues cuando redactan cosas. O sea, la verdad son detalles muy básicos que ya todos debemos saber, pero pues que no está de más repasarlo, ¿va? Vamos a empezar. Ok, vamos a ver varios puntos de cómo es el estilo científico. Ok, primero que nada, tiene que ser claro, ¿ok? O sea, es importante que usemos lenguaje sencillo, oraciones bien construidas y párrafos lógicos. Les voy a poner un ejemplo de algo que está mal, ¿no? Los resultados estuvieron más o menos bien, aunque algunos pacientes no respondieron tan padre. Ok, aquí es un poco evidente que esto es un lenguaje muy coloquial, o sea, esto no es un tipo de párrafo que tú vas a poner en un paper, en un artículo. Entonces es importante que seas como claro, o sea, porque te dice, los resultados estuvieron más o menos bien. Ok, pero ¿qué significa más o menos bien? O sea, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es bien? ¿Qué es menos? O sea... Entonces aquí una forma en la que lo pudieras redactar es de esta forma. Los resultados fueron favorables en el 80% de los pacientes, aunque un 20% no mostró mejoría clínica. O sea, aquí si se fijan el más o menos bien, lo cambiamos por porcentajes ya específicos del número de pacientes y el no respondieron tan padre, que pues, obviamente eso no se va a poner, lo cambiamos por no mostró mejoría clínica. ¿Ok? Entonces es importante que siempre estemos utilizando pues lenguaje científico, porque acuérdense. Luego, muchas revistas es de lo que más te pone trabas, ¿no? O sea, puedes tener un paper súper bien, unos resultados, súper, súper importantes, pero si no está bien redactado, la revista te lo va a rechazar y te lo va a rechazar hasta que esté bien redactado. Entonces, esto es justo lo que tenemos que poner más atención. Y ok, les puse aquí de un ejemplo de un case report de que surgical resection was the treatment of choice in the 37 cases and few showed tumor progression after resection. Ok, aquí es muy claro, el lenguaje es sencillo. Si se fijan, son lógicos los párrafos, ¿ok? O sea, las oraciones se conectan bien. Ahorita, conforme veamos los siguientes puntos, vamos a ir desarrollando más puntos importantes, ¿va? Luego, punto número 2. Aquí hay que ser precisos, o sea, sin ambigüedades, no decir cosas que pudiera confundir al lector y que luego que en la primera que lo leas, lo entiendas. ¿Ok? A ver, vamos con un ejemplo. El medicamento funcionó rápido y les ayudó bastante. Ok, aquí, si se fijan, no es muy preciso porque te dice que es rápido. O sea, no te dice que es rápido. Les ayudó bastante, sí, pero ¿qué es bastante? O sea, hay que ser preciso en la forma en la que estás hablando, sobre todo cuando reportas resultados o cuando describes los métodos que hiciste. Hay que ser preciso para que sea fácilmente entendible, ¿no? Entonces aquí, una forma que pudiéramos decirlo era, el fármaco mostró una reducción significativa del dolor en un promedio de 30 minutos tras la administración. O sea, es muy conciso y preciso en lo que te está diciendo y lo detalla lo necesario. ¿Ok? Aquí les puse ahora un ejemplo del Journal of Clinical Neuroscience que dice, we also do not know whether this morphologic prediction of IDA mutation is equally valid for grade 2 and 3 astrocytomas, even their higher frequency of IDH mutations. Ok, ay, me pasé.
Ok, aquí lo importante es que es preciso, o sea, si se fijan, aquí ya estaba como redactando como la conclusión, los resultados, y si se fijan, no te dicen de que la predicción de la mutación IDH, este, no, ¿cómo se dice? No está en general como para astrocitomas, o sea, sí te lo especifica que es válida para los grado 2 y los grado 3, o sea, hay que ser precisos con los resultados que estás poniendo, ¿no? Ya sea de que muchas veces pues en los resultados pues tienen sus tablas y sus gráficas y los resultados simplemente es redactar lo que viene en esas tablas. Entonces eso hay que ser muy preciso y no hacerlo como tan general, ¿no? Luego, vamos a que sea breve, pocas palabras, cada frase con significado y evitar textos innecesarios. Ok, esto sí es muy importante porque muchas veces hay papers que hablan mucho y dicen poco. O sea, que redactan mucho, 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 pero realmente como que se fueron en el punto y algo que podías redactar en una frase, lo redactaste en 5 frases y es como mucha paja, o sea, como quien dice, mucha paja. Y eso hace que a veces, bueno, muchas veces hacen eso para que los papers queden más largos, para que se vean mejor, pero eso no es lo importante, o sea, lo importante es que sean justo con la información necesaria, o sea, no hay necesidad de meter de más, o sea, más largo no significa mejor hecho. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo de que en el presente estudio que realizamos durante un largo periodo de tiempo, encontramos que probablemente existe una tendencia hacia la mejoría en algunos pacientes, pero no en todos. Ok, ¿esto qué te dice? O sea, si se fijan, son muchísimas palabras que realmente lo podemos resumir en esto. El estudio mostró una mejoría parcial en los pacientes tratados. O sea, porque si se fijan es muchísima paja, ¿no? En el presente estudio, ok, o sea, sabemos que es este estudio, o sea, qué necesidad de poner presente, que realizamos durante un largo periodo de tiempo, no hay necesidad de poner eso porque eso ya lo describieron en los métodos, o sea, en los métodos ya pusieron cuánto tiempo duró, etcétera. Encontramos que probablemente existe una tendencia hacia la mejoría, o sea, todo eso es muchísima paja, es mucho, mucho texto. Entonces, literalmente es entre más conciso y breve, mejor. Mostró una mejoría parcial en los pacientes tratados. Punto. Y bueno, ahora les puse como una conclusión de un paper del T2-FLAIR mismatch que dice: The T2-FLAIR mismatch sign in patients with IDA mutation astrocytomas was not found to be associated with clinical variables such as presenting symptoms. Ok, X, o sea, en vez de decirte de que en el presente estudio que analizamos con tantos pacientes, el T2-FLAIR mismatch, o sea, en vez de darte muchísimo contexto, ya se va como directo a lo importante, a lo que necesitas saber. O sea, de que no se asoció la mutación con variables clínicas. Punto. O sea, no necesitas saber más y pues es importante ser breves y concisos. ¿Ok? Más no significa mejor. Acuérdense, calidad, no cantidad. Luego, conciso, esto va de la mano con el punto anterior. Aquí solo hay que poner lo indispensable sin poner cosas de más, sin querer que se vea el párrafo súper estructurado. Pues no, o sea, simplemente lo que es. Por ejemplo, algo de lo que es un error común, los pacientes presentaron un cuadro clínico caracterizado por un dolor muy fuerte, intenso, insoportable y que no les permitía llevar a cabo sus actividades. Ok, si se fijan, todo este párrafo te está describiendo como la clínica del paciente, pero te está utilizando como los mismos adjetivos, las mismas características. O sea, muy fuerte es lo mismo que intenso, es lo mismo que insoportable. O sea, y si es insoportable, pues se entiende que no les permite llevar a cabo sus actividades. O sea, si estás haciendo un paper, no estás haciendo una nota de evolución, no estás haciendo un ingreso en el hospital, no, o sea, no hay necesidad de escribir a tan lujo de detalle algo que se puede resumir de una forma muy fácil, que es, por ejemplo, los pacientes presentaron un dolor incapacitante. O sea, vas directo al punto sin necesidad de tener que estar describiendo muchas cosas. ¿Ok? Aquí les puse como un ejemplo de un case report que simplemente te dice: a 47-year-old female presented with a history of recurrent seizures for the past 4 years. Ok. O sea, si se fijan, simplemente te dice: tuvo crisis en los últimos 4 años. Ok, punto. O sea, no, aquí en el caso, o sea, depende mucho, obviamente, lo que quieras dar a entender y de qué sea tu caso y qué sea lo relevante. Aquí hay que aprender a discernir entre lo que es relevante y no, o sea, cosas que puedes omitir. Entonces, hay que ser concisos y breves, ¿va?
Luego, siguiente punto, fluidez, que las ideas estén bien enlazadas, que la lectura sea continua y que no te estés como parando. O sea, esto la verdad está muy fácil, o sea, porque creo que prácticamente nadie comete estos errores, pero sí pudiera pasar, o sea, de que, por ejemplo, se analizaron los datos, punto. La muestra fue pequeña, punto. Los resultados no son concluyentes, punto. Pero se requieren más estudios. O sea, si se fijan, la verdad no tiene fluidez, o sea, porque estar punto tras punto tras punto, o sea, este es un ejemplo muy obvio, está muy evidente este ejemplo, pero realmente, ¿cómo hubieras podido haber redactado esto de que, aunque la muestra fue pequeña y los resultados no son concluyentes, coma, se requieren más estudios para confirmar los hallazgos? Esto, aunque parezca, como muy burdo, muy de que, ay, pues claro que no, nadie redacta las cosas así, o sea, es importante que lo tomen en cuenta porque sí pasa, y de hecho, bueno, a muchos de ustedes les va a pasar, bueno, ya les va a tocar cuando hagan su examen profesional en el Ceneval, porque la mayoría hace Ceneval para titularse. Hay una parte que es completamente de pura redacción indirecta, o sea, que te ponen párrafos literalmente ahí en el Ceneval y te dicen de que cuál es el párrafo que está bien escrito, cuál es el que no está bien escrito. O sea, y realmente nosotros en la carrera pues nunca vemos cosas de español, o sea, lo vemos implícito, lo vimos en primaria, secundaria, prepa, pero en la universidad nadie lleva clases de español, porque se supone que ya lo sabemos y a veces hay detallitos que se nos pueden pasar, se nos pueden olvidar, porque sí es importante que los tomemos en cuenta, ¿ok? Sobre todo ahorita que van a empezar ustedes a redactar manuscritos, a hacer papers, eh, que sepan bien, como todos los errorcitos que hay que evitar y cómo pueden, cambiarlo. Y de hecho, bueno, otro punto que es importante como mencionar es que muchas veces cuando mandas pues, tu paper a una revista, la revista es en inglés, o sea, o la revista es internacional y lo tienes que escribir en inglés. Aquí varía mucho cómo lo quieran redactar. A mí, en lo personal, cuando yo redacto, a mí me gusta redactar, si lo tengo que mandar en inglés, yo lo redacto directamente en inglés. O sea, hay personas que les gusta, ok, lo hago primero en español y luego lo traduzco. A mí no, a mí se me hace más fácil como organizar todas tus ideas, meterlo directamente en inglés y así empezar a desarrollarlo, porque luego, bueno, a mí se me hace como más difícil como traducirlo, porque luego las traducciones no son exactamente igual y siento que es trabajo doble, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí les puse como un otro ejemplito del mismo case report de hace rato. Y bueno, sigamos. Simplicidad, ok. Aquí muchas veces, como que queremos usar un lenguaje muy sofisticado para que se vea mejor, para que se vea bien hecho, pero cuando estás redactando un artículo científico, realmente no es tan necesario que uses un lenguaje muy complicado, o sea, simplemente con que uses las palabras comunes y comprensibles. A ver, aquí les va un ejemplo de que el tratamiento generó una plétora de beneficios terapéuticos en la población, Diana. O sea, dices, ¿por? Y, o sea, cuando simplemente lo pudiste haber redactado, el tratamiento mostró múltiples beneficios en los pacientes estudiados. Ok, aquí pues muchas veces, les digo, casi todos los papers los van a subir en inglés. Entonces, o sea, el inglés es el idioma internacional. Entonces, no hay necesidad de usar palabras muy sofisticadas, muy rebuscadas, porque a fin de cuentas las personas que lo leen, lo único que quieren es entenderlo, o sea, no quieren decir de que, ay, 10 de 10 la gramática, no, o sea, simplemente con entenderlo, con, que se dé a entender la idea y ya, o sea, simplemente eso, no tiene que ser tan como sofisticado, por así decirlo, o sea, porque no es como si estuvieras redactando un poema o si estuvieras haciendo una novela, o sea, no, por eso es como el lenguaje literario, el lenguaje coloquial versus el científico, o sea, aquí con que seas directo y al grano, está perfecto. Aquí les puse otro ejemplo del neuro-oncology. This approach is possible because IDA mutation is associated with a tumor angiogenesis. Ok, o sea, si se fijan, directo al punto, o sea, lo que fue, lo que es la conclusión. O sea, no tienes por qué poner paja de más, preguntas sofisticadas de más, no, o sea, simplemente lo más como sofisticado que pudiera ser, o sea, y lo que normalmente nos pasa cuando leemos papers en otros idiomas es que la terminología médica es la que pudiéramos no entender, pero todo lo demás tiene que ser muy entendible, ¿ok? Y bueno, ahora sí como recomendaciones en general de redacción científica.
Lo que les dije, hay que ser concisos, no hay que hacer párrafos y textos excesivamente largos. Acuérdense que los párrafos tienen que ser como de 5 a 8 renglones, 8 máximo, porque luego pasa que, ok, sí, tenemos muchas ideas, queremos redactar muchas cosas y de la nada el párrafo ya se nos hizo de 10 11 renglones. Y dices, no manches, o sea, psicológicamente no vas a terminar de entender bien ese párrafo porque no tienen las pausas y los espacios necesarios. Entonces, todo ese tipo, esas cosas de gramática, sí hay que tenerlas en cuenta. Y les digo, muchas veces es como la traba que ponen las revistas que dicen, no, no te lo aceptan o como que tienen muchos errores de redacción y es por este tipo de cosas, ¿ok? Luego, la introducción breve, según, bueno, según el artículo donde saqué pues esta información, decía que una buena introducción no debe exceder más del 10% de la extensión total, pues de todo tu paper, ¿no? O sea, porque si vas más del 10%, o sea, estás dando demasiado contexto o estás explicando cosas que no deberían de ir ahí, que deberías de explicar en la discusión, etcétera. Entonces, acuérdense, 10% está bien. Luego, coherencia y cohesión. A ver. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre coherencia y cohesión? El que quiera. A ver, Daniel. O sea, lo que yo entiendo es que coherencia es que las ideas dentro de un párrafo sean, o sea, vayan de acuerdo a un mismo punto y conforme a un mismo punto y hacia un mismo objetivo. O sea, no puedo decir de que, o sea, el sol es amarillo y luego las uvas son moradas, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, justo la coherencia es que todas las ideas de ese mismo párrafo vayan hacia un punto en específico y la cohesión es que dentro de ese párrafo las oraciones, o sea, se sigan de un específico. O sea, justo en el mismo ejemplo que pongo, o sea, no tienen nada que ver una con la otra, pero gramaticalmente hablando, o sea, no como que no se sigue, ¿no? Entonces la cuestión es eso, que el texto siga como un orden armónico y la coherencia es que todas las ideas de ese párrafo vayan hacia un punto en específico. Ujú, muy bien, buena respuesta. ¿Quién más? A ver, María. Sí, pues básicamente, la coherencia sería que se transmite la idea de lo que quiere decir el párrafo, o sea, estamos entendiendo qué quiere decir, y la cohesión es que como que fluye, o sea, cuando lo lees no te estás, o sea, no hace que tú te tengas que parar como lector y decir así de cómo se conectan estas dos oraciones, porque fluye. Ok. Muy bien, sí, pues prácticamente es lo que dijeron. O sea, de una forma muy fácil, como yo me lo he aprendido siempre, es que la coherencia es que como que las ideas se relacionen. O sea, idea A se relaciona con la B. Y la cohesión son los conectores que usas entre las frases. O sea, de que sin embargo, por lo tanto, o sea, y de hecho esto es muy importante cuando redactas en otro idioma, porque tienes que saber qué tipo de conectores usar, however, moreover, todo ese tipo de cosas, que en español lo hacemos en automático, pero ya cuando te pones a redactar cosas en otro idioma, genuinamente sí es más difícil. O sea, yo también estudio alemán y cuando intento redactar cosas en alemán, como que todo mi cerebro dice, o sea, como que tienes que como súper mega estructurar tu mente y pensar en ese idioma. O sea, les digo, por eso a mí se me hace más fácil cuando redacto en inglés, o sea, hacerlo directamente en inglés para que, este, todo tenga coherencia y cohesión, ¿saben? Entonces, pero eso ya va a depender, o sea, ustedes vean qué les sirve más, si redactarlo directo en inglés o primero en español y ya luego lo traducen, de que párrafo por párrafo, pero lo importante de eso es que sí vean que tenga cohesión, sus ideas y los conectores que están usando entre sí, ¿va? Luego, otro punto importante es que en los resultados, bueno, lo que les mencionaba anteriormente es que casi siempre en los resultados vas a tener que reportar tablas y gráficos, ¿no? Entonces, aquí hay que evitar el exceso de información, o sea, el exceso de paja, el exceso de redacción. Simplemente dices, ok, se hizo tal estudio, sensibilidad tal, especificidad tal, valor predictivo negativo tal, o sea, directo los resultados, o sea, no tienes que hacer una súper mega redacción cuando los resultados son muy concisos y simplemente es ponerlos ahí, ¿ok? O sea, ya en la discusión es cuando se empieza a redactar y se hace como toda la correlación, pero los resultados muy al grano.
¿ok? O sea, y si se fijan, si leen papers, bueno, aquí no les puse un ejemplo, pero hay papers que literalmente te ponen una tablita, te dicen, o sea, son muchísimos números y en los resultados simplemente te describen la tabla. Entonces, hay que saber correlacionar eso. O sea, ya conforme vayan leyendo papers y así, o sea, van a agarrar como mucha experiencia, o sea, y le van a agarrar como la idea a lo que sí, a lo que no, o sea, como me baso en esto. Así va, o sea, poco a poco con la experiencia ya se les va a hacer más fácil. Y la conclusión, acuérdense que la conclusión siempre tiene que contestar los objetivos, ya sea principales y secundarios. Sí, pues es como, pues el resumen literal de todo, ¿no? Eso está como muy evidente. Y bueno, esas fueron como recomendaciones de estilo científico. Y ahora sí, pues en conclusión de todo, de toda la clase, de lo que dijo pues Barbie y yo, ¿qué es lo importante? Que elaborar un manuscrito publicable garantiza que el conocimiento generado trascienda más allá del ámbito local y contribuya pues al progreso científico global, ¿no? O sea, el por qué hacemos lo que estamos haciendo, ¿no? Luego, publicar en revistas indexadas fortalece la credibilidad del autor y su institución fomentando la colaboración académica, que es literalmente lo que nosotros queremos que ustedes hagan, nosotros queremos que colaboren con nosotros, para que poco a poco, pues todos vayan agarrando experiencia y ya sepan cómo publicar en revistas, ¿va? Y así pues vayan generando su currículum, su nombre, o sea, eh, pues su trayectoria. Y luego, en conjunto, escribir con rigor y publicar asegura que la investigación tenga un verdadero impacto en la práctica médica y en la formación profesional. Luego, en conclusión, el estilo científico, acuérdense, claro, preciso, breve, conciso, fluido y simple, ¿ok? O sea, simple no significa mal, hasta a veces lo que les digo, menos es mejor. Calidad y no cantidad, acuérdense de eso siempre. Y conectar las ideas de manera lógica y fluida, lo que les hablamos hace ratito de cohesión y coherencia, ¿va? Y pues nada, eso sería todo de nuestra parte.